capítulo 3 del libro de Proverbios. Vamos a ver ahora versos 11 y 12. El título del mensaje es Productividad. Y ustedes van a ver lo que dice en los versículos y van a decir qué tiene que ver productividad con lo que dice el versículo. Pero en la medida que les voy detallando, van a ir viendo a qué me refiero con productividad. Proverbios capítulo 3, versos 11 y 12, página 1003. Vamos siguiendo el libro de Proverbios, así que ya lo tienen que encontrar fácil porque estamos hace rato en la página 1003, ¿sí?, de la Biblia Textual, cuarta edición. ¿Lo tienen todos? Dice: Hijo mío, no menosprecies el castigo de Yahvé, ni te fatigues de su corrección. Porque Yahvé al que ama disciplina, como el Padre al Hijo en quien se complace. Quiero hablarles del castigo, de castigo y disciplina, que parece lo mismo pero no es lo mismo. ¿Por qué el proverbista habla acerca de esto? ¿Y por qué le está enseñando a su hijo? Supongamos, como bien creemos, que este versículo lo ha escrito Salomón y está enseñándole a su hijo. Quizás Roboam, uno de sus hijos, quizás, que era el que lo iba a suceder en el trono. Entonces le está enseñando esto. Pero para poder entender y aplicar en nuestra vida este proverbio, tengo que comenzar primero desde el principio, desde más allá del proverbio mismo. El ser humano fue diseñado en la mente de Dios para ser fructífero y productivo. Para eso fue diseñado, para ser fructífero y productivo. Por eso lo dice en el capítulo 1 de Génesis. El pecado separó al hombre de Dios y se hizo independiente. El hombre se hizo independiente de Dios. Por medio del pecado se independizó de Dios. Fue lo peor que le pudo haber pasado al ser humano. Pero ¿qué pasa? Se independizó de Dios, pero se esclavizó o fue esclavo del diablo, de este sistema. Del diablo, del mundo y de la carne. Fue bajo esa esclavitud quedó. De su propia inclinación al mal. Por tanto, el ser humano siguió su propio camino y Pablo describe a la humanidad de la siguiente manera en el capítulo 3 de Romanos, verso 10 al 18. Miren ustedes. Romanos capítulo 3, verso 10 al 18. Ahí ustedes van a tener una compilación de varios versículos del Antiguo Pacto describiendo al ser humano hoy y siempre, ¿no? Mire, Pablo, compilando y uniendo textos del Antiguo Pacto, demuestra la improductividad del ser humano con respecto a su relación con el Creador. El ser humano siguió siendo productivo y fructífero, pero ya no con respecto a Dios, sino independiente de Dios. Miren, capítulo 3, verso 10 al 18, dice: como está escrito, él va tomando distintos pasajes de distintas partes del Antiguo Pacto y lo va aplicando a la humanidad hoy. No hay justo ni aun uno. Observen ustedes, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Por eso Dios tuvo que buscar al hombre, ¿sí? Todos se desviaron, a una se corrompieron. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas engañaban. Veneno de áspides hay bajo sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Veloces son sus pies para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Linda descripción de la humanidad.
Habló primero de los gentiles en el capítulo 1, de los judíos en el capítulo 2 y ahora habla de todos en el capítulo 3, porque no hay uno bueno. Ahora bien, miren ustedes, con respecto a la relación con Dios, el hombre ya no es ni productivo ni fructífero. Sigue siendo productivo y fructífero porque genéticamente Dios dio una orden para que así lo fuera toda la humanidad. Pero ya no con respecto a Dios, ya no produce nada con respecto a Dios porque no tiene relación con Dios. Para que el ser humano sea nuevamente productivo y fructífero, según el orden establecido por el Creador, tuvo que enviar a su Hijo a derramar su sangre en favor del ser humano para reconciliar con él y devolverle la dignidad perdida en el huerto del Edén. Entonces, por medio de Cristo, Dios reconcilió al hombre con él para que el hombre volviera a su estado original, para que fuera productivo y fructífero con respecto a Dios y a su relación con Dios. Cuando una persona es salvada por la fe, aceptando a Jesús como Salvador, pasa a ser hijo de Dios, recibido como hijo legítimo por adopción. Ahora bien, este proverbio también es repetido en el Nuevo Pacto por Pablo en el libro a los Hebreos, capítulo 12, versos 5 y 6. Y quiero que lo abran allí, que me acompañen a Hebreos, capítulo 12, versos 5 y 6, que es similar, usa las mismas palabras, pero vamos a ver una diferencia entre un lugar y otro. No pierdan Proverbios capítulo 3, no lo pierdan porque después se pierden. Pues vamos a hacer una comparación entre lo que el proverbista dice y lo que Pablo dice. Usa las mismas palabras. Fíjense ustedes cómo Pablo puede aplicar en el libro de los Hebreos o en la carta a los Hebreos, puede aplicar los mismos versículos diciendo o encarando las cosas en otra dispensación, de otra manera, pero sin torcer la Escritura, sin hacerle fuerza a la Escritura para que diga lo que Pablo quiere decir. Vean. Y esto es, hermanos, también algo que debemos aprender. Jamás hacerle fuerza a la Escritura para que diga lo que nosotros queremos, sino la palabra tiene que ir encajando en su lugar, siempre tratando de encontrar el lugar donde encaja, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar a nosotros a no torcer la Escritura. Miren ustedes. ¿Lo encontraron? Sí. Miren lo que dice, y a medida que lo vamos viendo, van a ver si encuentran la diferencia entre lo que dice el capítulo 3 de Proverbio y lo que dice Hebreos. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina, o leemos desde el verso 5, miren. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Entiendan esto. El escritor a los hebreos conoce muy bien la escritura hebrea, por eso le está escribiendo a hermanos hebreos, a hombres y mujeres nacidos de nuevo, pero que son del contexto hebreo. Entonces, conoce bien la escritura y puede aplicar, ustedes van a ver que muchas veces en el libro de Hebreos se aplica el antiguo pacto para mostrarle a los hermanos algo que ya conocen, pero que tiene la aplicación en una nueva dispensación. Dice, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, no te desanimes cuando seas reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Permaneced bajo la disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pues si os quedáis sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Un padre que disciplina amorosamente a su hijo, lo disciplina porque es hijo. A mí no me interesa el hijo ajeno, a mí me interesa mi hijo. Entonces, Dios no le interesa disciplinar los que no son sus hijos, porque los que no son sus hijos ya están bajo condenación, a menos que sean llamados a salvación, ¿sí? Entonces, ya están bajo juicio, ya están bajo castigo. Pero cuando Dios recibe a alguien como hijo, a ese hijo
lo disciplina para que corrija su caminar y para que camine correctamente. Pero van a ver ustedes la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre aquel versículo que leímos y este? Veamos la diferencia. El concepto de castigo y disciplina es similar en los dos versículos que leímos o en las dos partes que leímos. El concepto de castigo y disciplina es similar. Hacer que el hombre sea fructífero. Pero la relación entre el hombre y Dios no es la misma, no es la misma. En el capítulo 3 de Proverbios que en Hebreos no es la misma relación entre el hombre y Dios. Y vamos a ver por qué. Veamos las diferencias para que podamos maravillarnos. ¿Por qué les quiero mostrar esta diferencia? Porque la única forma de que nosotros podamos maravillarnos de lo que Dios hace por nosotros, con nosotros y en nosotros, es poder ver las diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre una dispensación y la otra, entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Veamos cómo se nos abre un panorama completamente diferente y nos podemos maravillar de lo que Dios hizo con nosotros, por nosotros y en nosotros, a diferencia de su relación con el hombre en este estado de Proverbios. Proverbios capítulo 3, abran su Biblia, capítulo 3 de Proverbios. Proverbios capítulo 3, versos 11 y 12, está dirigido a un hijo cuyo padre le aconseja que nunca menosprecie ni se rebele contra Dios cuando éste lo castigue por pecar, porque Dios siempre procura el bien del hombre. Cuando Dios castiga a una persona y la pone en disciplina, es precisamente por su bien, para corregir su camino y para que ese hombre o esa mujer sean fructíferos. Nunca porque Dios nos odia, sino porque nos ama. ¿Amén? Miren ustedes esto. Salomón escribe este proverbio, suponiendo, como todos creemos, que Salomón ha escrito este proverbio, aconsejando a su hijo que acepte la disciplina del Señor porque lo ama. Pero miren, Salomón es a su vez hijo del rey David, que a su vez escribió salmos como el 32 y el 51, donde describe cómo Dios lo castigó y lo puso en disciplina por pecar. ¿Ven? David mismo, en el Salmo 32 y en el Salmo 51, donde mejor lo describe, cómo él fue castigado por haber pecado y cómo Dios lo puso en disciplina para corregir su camino. Y a su vez, Salomón ahora está aconsejando a su hijo, quien sería nieto del rey David, para que nunca menosprecie el castigo de Dios y se someta a su disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina de Dios, un hombre y una mujer que se somete a la disciplina de Dios, corrige su camino y es cada día más fructífero. Eso es lo que Dios quiere producir en el ser humano. Fructificación. Dios quiere fructificar al ser humano, que traiga fruto para su reino. No para sí mismo, sino para su reino. Veamos la diferencia entre castigo y disciplina. ¿El castigo qué es? El castigo es el resultado directo de la transgresión. Cualquiera que transgrede una ley debe recibir el castigo, el castigo propuesto para esa transgresión. Entonces, en la ley de Dios exactamente lo mismo. Se transgrede la ley de Dios y como Dios es un Dios y un juez justo, va a dar el castigo que corresponde a esa transgresión. Ahora también, la disciplina, ¿qué hace? Corrige el rumbo. La disciplina ayuda a reflexionar, dando tiempo para corregir el camino. Lo directo que viene sobre nosotros cuando transgredimos es el castigo. Pero después Dios usa de disciplina, sea de la forma que sea, nos disciplina para que nosotros podamos corregir nuestro caminar. Porque probablemente no siempre disciplina tiene que ver con el castigo por pecar. Muchas veces disciplina es ayudarnos a caminar por donde tenemos que caminar porque Él quiere que caminemos por allí para que seamos fructíferos. No siempre la disciplina tiene que ver directamente con el castigo. No siempre. Disciplina puede ser, por ejemplo, en el ejército.
tiene que haber disciplina, no siempre es por el castigo, sino que la disciplina lleva a todo un cuerpo a que camine igual, a que haga las cosas que ya están establecidas, las reglas que ya están establecidas. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es ser disciplinados, cosa que nos cuesta muchísimo, es ser disciplinados. Disciplinados para dormir, disciplinados para levantarnos, disciplinados para la lectura, disciplinados para la oración, disciplinados. Entonces, cuando somos indisciplinados, muchas veces hasta perdemos el rumbo, perdemos la noción de las cosas. Muchas veces nos desorientamos por falta de disciplina. A veces hasta perdemos las cosas por ser indisciplinados. Puedo dar testimonio de eso. Por eso la disciplina corrige el rumbo. La disciplina ayuda a reflexionar, dando tiempo para corregir el camino. Veamos también que Proverbios está escrito directamente a la nación de Israel bajo la ley, y los judíos eran siervos de Dios. Miren lo que dice. Ellos no se podían considerar hijos de Dios, sino que eran siervos de Dios. Miren lo que dice Levíticos 22:55. Levíticos 22:55. No existe. A ver. Esperen. Bueno, sé que en alguna parte está. Si encuentran el 22:55, a ver, a veces en el fragor de la lucha. 25, ¿Cómo? 55, 25, 55. 25:55. Bien, gracias. Gracias, 25:55. No sé por qué puse 22:55. Capítulo 25, verso 55. Miren lo que dice, clarísimo. Miren lo que dice, clarísimo. Dice, porque los hijos de Israel son siervos para mí. Siervos míos son, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Yahvé vuestro Elohim. Es muy diferente a la iglesia, muy diferente a nosotros, a los que hemos creído y aceptado a Cristo como nuestro Salvador, a quienes somos llamados hijos. Israel no eran llamados hijos, eran siervos, eran esclavos. No hijos como nosotros. Si ustedes observan, por ejemplo, Juan 1, 12 y 13 dice que a los que fueron engendrados por Dios, estos son hijos de Dios. En Romanos 8, 14 al 17, en Hebreos 12, 5 al 8, van a ver ustedes esa relación de Dios con nosotros como padre e hijos, y no como siervo y amo. Hay una relación diferente. Por eso la relación que hay en el capítulo 3 de Proverbios es diferente a cómo trata Dios, o como Pablo dice que Dios trata allí en Hebreos. Entonces, cuando Dios salva a una persona y la recibe como hijo, comienza un proceso de productividad y fructificación. Y esta es la clave, hermanos. Esto es lo que debemos comprender, porque entonces se les va a hacer mucho más liviano el proceso de disciplina o el proceso de castigo. Cuando nosotros erramos al blanco, cuando nosotros transgredimos, el proceso, primero viene el proceso de castigo y de disciplina. ¿Para qué? Para que corrijamos nuestro camino. Esto es exactamente como un papá debe hacer con sus hijos.
después de primera, segunda o tercera advertencia, viene un castigo. Y a causa de ese castigo tiene que haber una disciplina. Por ejemplo, si yo como papá digo, por una semana no salís, o por una semana no miras televisión, pongámosle. Pero al segundo día yo viene y dice, quiero salir o quiero mirar televisión, y yo levanto y yo no hago caso a la disciplina que yo ya había puesto, estoy faltando yo mismo estoy faltando a mi palabra por la disciplina. Porque la disciplina es precisamente para atraer a la razón, para poder comprender, para poder pensar, a ver dónde está el error, dónde cometí el error o dónde el hijo cometió el error. Es para llevarnos a la reflexión. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, cuando nos pone bajo disciplina. Hermanos, nosotros podemos, por transgredir una y otra vez la ley, o por transgredir una y otra vez la palabra de Dios, o un mandato de Dios, nosotros podemos elegir el camino que querramos. Ahora, las consecuencias vienen con esa decisión. Y nosotros podemos transgredir cualquier palabra de Dios. Ahora, Dios nunca nos va a dejar sin disciplina, porque Dios es un Padre justo y bueno, es justo y amoroso, pero su justicia tiene que ser así. Es decir, si Dios nos dejara sin disciplina, seríamos bastardos, seríamos considerados como bastardos. Por eso el mundo anda como quiere, pero nosotros no podemos andar como queremos. ¿Por qué? Porque hay una justicia divina que ya nos declaró justos, y nos declaró justos para que caminemos en esa justicia. ¿Se va entendiendo? Todo lo que Dios hace o permite en nuestras vidas tiene que ver, o tiene como fin, que seamos productivos, que produzcamos. Fíjense ustedes lo que pasa con la sociedad, y dentro del pueblo de Dios también. Todos exigen los derechos. Todos están exigiendo derechos, pero ¿escucharon alguna vez a alguien que exija sus deberes, que le muestren sus deberes? No. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba hablando con mi familia, con mis hijos y con mi esposa, así por separado, y digo, lo que debemos buscar nosotros es ser productivos. No el confort, sino la productividad. Porque la productividad trae como consecuencia un mejor confort, o un mejor estilo de vida. Pero ¿qué es lo que tenemos que procurar? ¿Qué es lo que se perdió en el camino? ¿Qué es lo que se le perdió de vista a la sociedad? Ser productivos. Entonces todos demandan sus derechos, pero no producen nada. Lo único que están produciendo en la tierra es todo lo malo, pero nadie produce lo bueno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando todos demandan sus derechos, pero nadie quiere atenerse a sus obligaciones y a sus deberes, no hay productividad. ¿Y a qué nos llamó Dios a nosotros? A ser productivos. Entonces, en el reino de Dios no puede haber de ninguna manera un cristiano improductivo. Porque cuando es improductivo para Dios, algo está produciendo y no precisamente algo para Dios. Porque la Biblia dice que el que siembra para la carne, de la carne cosechará. Del que siembra corrupción, de la corrupción cosechará. Sin embargo, el que siembra espiritualmente, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. O las cosas que pertenecen a la vida eterna. Por eso Jesús, como lo hemos estado viendo estos últimos sábados, Jesús dice una y otra vez, hagan tesoros en los cielos, allí donde ni la polilla ni los ladrones pueden alcanzar. Esos tesoros no se les van a enmohecer nunca, no se les van a podrir, no te los van a robar. Esos son los tesoros que Dios quiere. Mas buscad primeramente el reino de Dios y la justicia de Él, porque las demás cosas serán añadidas. Entonces es una cuestión de siembra y cosecha. ¿Cómo sembramos? Para ser productivos. Entonces, por ejemplo, en una familia, si en la familia hay uno solo que produce y hay varios que se comportan como zánganos y que absorben lo que uno produce, ahí hay un problema, hermanos. Ahí realmente hay un problema. O el problema lo tiene el que está produciendo, que no pone en su lugar a los zánganos que no producen,
O el problema lo tienen los zánganos y el que debería poner las cosas en su lugar no lo está poniendo. ¿Ven ustedes? Entonces, si en una familia yo pongo el ejemplo de mi familia, no voy a poner el de ustedes, somos 4, y los 4 producimos de una u otra manera, 4 producimos, llevamos la familia adelante todos juntos como un equipo. Ahora, si uno produce y los demás no producen, entonces hay un problema, un desequilibrio, porque lo que uno puede producir se va, se diluye. ¿Cómo hace? Eso está pasando en la sociedad hoy, hermanos. Pero está pasando en el pueblo de Dios. Dios nos deja ejemplo para que nosotros podamos seguir su ejemplo para ver la productividad. Dios siempre está produciendo. Fíjense que el Espíritu Santo ha venido a vivir a nuestra vida y el Espíritu Santo es el fructificador. Y cuando el Espíritu Santo es el fructificador, a través de nuestro espíritu produce fruto. De eso es lo que hablamos en Gálatas 5. El fruto del Espíritu es, esos 9 aspectos del fruto del Espíritu son lo que fructifica el Espíritu Santo a través de nuestro espíritu. Entonces nosotros tenemos que ver, ¿está produciendo realmente el fruto espiritual nuestra vida? ¿Está produciéndolo? Esa es la cuestión. Entonces cuando Dios disciplina ¿para qué? Para que seamos fructíferos. Yo como jardinero, por ejemplo, una vez viajé a otro lado, que no quiero decir dónde era, viajo a otra parte y veo un árbol, enorme árbol, y una enorme rama seca por encima de una inmensa casa, hermosísima casa, pero la rama estaba seca. Entonces, paseando así, les dije a los dueños, esa rama deberían cortarla, porque en cualquier momento esa rama se va a caer arriba de la casa y el desastre va a ser grande. Entonces me contestaron, no podemos tocarla porque acá todos dicen que las plantas tienen que agarrar para donde quieren. Bien. Vamos a esperar con el tiempo a ver qué va a producir eso, si no sacan esa rama ahí. Porque en todas las cosas, hermanos, aún en las plantas, debe haber una disciplina. Por eso debe haber un podado, por eso debe haber una limpieza, tiene que haber una disciplina. ¿Ven ustedes? Porque la misma naturaleza nos lleva a que las cosas tienen que estar disciplinadas. Por supuesto que a algunos nos cuesta más que a otros ser disciplinados. ¿Amén? ¿O no? Miren ustedes, siempre producimos, bueno o malo. Ya lo dijo Jesús por medio de la metáfora del árbol. El árbol bueno da buen fruto y el árbol malo da mal fruto. Produce, pero produce malo o bueno. Ahora vean ustedes, para poder graficarles mejor lo que les quiero decir. En Juan 15, abran la Biblia allí en Juan 15, Jesús muestra por medio del ejemplo de la poda cómo hace para que sus discípulos den fruto. Miren, Juan 15. Juan 15 está después del 14, ¿sí? Miren, Juan 15 del verso 1 al 8. Por supuesto, queridos hermanos, vamos a ponerlo en contexto para poder comprender esto. Jesús está hablando a sus discípulos que todavía son siervos, que son del linaje de Israel. La viña o la vid siempre es usado como símbolo de Israel. Tanto la vid como la higuera son usados como símbolo de Israel. Pero podemos tomar un ejemplo aquí, miren. Dice, ¿lo encontraron? Página 1077. Dice, Jesús dijo esto, estaba hablando con sus discípulos, está en el aposento alto.
Así que está hablándoles con él y le está dando los últimos relatos, del verso 13, del capítulo 13 al 17, le está dando los últimos relatos. Ya Judas no está, así que le está hablando a los 11 que están allí. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador, o el dueño de la vida, de la viña. Dice, todo pámpano que en mí no produce fruto, lo levanta. En otras traducciones dice lo quita, pero no es correcto. Porque el viñador nunca quiere que se pierda un pámpano, es decir, un sarmiento, como se llama también, sino que lo levanta para que dé fruto. Lo levanta. Miren ustedes, lo que el viñador, lo que el padre hace con sus discípulos o con su viña. Por supuesto, tengan en mente que está hablando primeramente de Israel, pero cuando habla de nosotros, somos parte de esa vid. Y ahora se van a dar cuenta. Todo pámpano que en mí no produce fruto, lo levanta, lo corta, lo quita, no, lo levanta. Y todo el que produce fruto lo limpia, es decir, lo poda, le saca las cosas, los sarmientos, o le saca las guías que no van a producir fruto, para que aquellas que deben producir fruto tengan más fuerza. Entonces dice, todo el que produce fruto, pero miren ustedes, todo el que produce fruto lo limpia para que produzca más fruto, es decir, lo poda para que produzca más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, como hablábamos anoche. ¿Se acuerdan ustedes? Ya estaban bañados por su palabra, solo tenían que limpiarse o lavarse los pies de la suciedad diaria. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede producir fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Un pámpano o un sarmiento que lo cortás de la vid no produce fruto por sí solo, tiene que estar conectado a la vid. Entonces toda persona que está conectada a Jesús, esa produce fruto. Dice, como el pámpano no puede producir fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este produce mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. A menos que alguno permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto que se seca. Y los recogen y echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os dará. ¿Ven ustedes? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Ven ustedes? El trabajo del viñador, ¿cuál es? El de podar para que esa viña lleve más fruto. Si llevaba fruto, lleve más fruto. Y si algo no llevaba fruto, lo levanta para que lleve fruto. Esto es lo que pasa con nosotros en cuanto a disciplina. Dios siempre va a trabajar en nosotros para que, si no producíamos fruto, por medio de la disciplina, produzcamos fruto. Y si producíamos fruto, nos va limpiando, nos va cortando las partes que no sirven. Aquellas cosas que para nosotros son un lastre, que parecen buenas pero no sirven, las cortan para que nosotros podamos llevar más fruto. Entonces hay fruto, más fruto y mucho fruto. ¿En qué categoría querés estar? Esa es la cuestión. Ahora, si querés llevar mucho fruto, va a ser grande la poda. Les explico esto porque cuando vos sientas la presión que Dios está ejerciendo en tu vida para que sueltes cosas que tenés que soltar, las tenés que soltar porque no están produciendo fruto. Eso no te sirve para producir el fruto que Dios te ha llamado a producir. ¿Amén? Cuanto más rápido entiendas esto, más liviana te va a ser la disciplina.
Siempre que Dios disciplina a una persona, la disciplina para corregirla y la corrige para que lleve fruto. Más fruto, mucho fruto. ¿Ven ustedes? ¿Amén? Nadie dice amén, ¿no? Alguno le está haciendo cosquilla y... ay, no, Señor, dice. Nuestro Padre nos castiga si insistimos en pecar y nos disciplina amorosamente para que corrijamos nuestro andar diario a fin de que seamos productivos, fructíferos y efectivos. Productivos, fructíferos y efectivos. Tenemos que aprender que Dios todo lo que hace en nuestra vida es para que seamos fructíferos, productivos y efectivos en lo que hagamos. ¿Amén? Por ejemplo, vean ustedes, un ejemplo que Dios delega sobre la iglesia del Señor, porque no toda la disciplina la hace el Señor. Nosotros como iglesia muchas veces tenemos que ejercer cierta disciplina. Si ustedes van al libro de Tesalonicenses, van a ver ustedes que había vagos que no querían trabajar, y Pablo dice, señálenlos y no se junten con el vago para que se avergüence, pero no lo tengan como enemigo. Eso lo pueden encontrar en 2 de Tesalonicenses 3, 6 al 15. Eso es parte de una disciplina que la iglesia del Señor debe ejercer con el respaldo de las Escrituras. Dios respalda cuando entre nosotros hay un vago o una vaga que no quiere trabajar y va de casa en casa para que le den de comer y estorba y molesta y se entremete donde no debe. La iglesia debe ejercer disciplina poniéndolo a un costado, nadie se junte con él, pero no lo tengan como enemigo, dice, tenganlo como hermano. No es un enemigo, es un hermano. Pero necesita entender que el que no trabaja tampoco coma. Porque eso es improductividad. Eso no produce nada. Lo único que está produciendo es malestar en aquellos que tienen que darles de comer. Y a veces nosotros como cristianos pensamos que nosotros tenemos que hacer obras de caridad dándoles de comer a vagos. Pero no es así. Tenemos que aprender a disciplinar. Tenemos que aprender todos a disciplinar esto. A veces estamos alimentando vagos, estamos alimentando parásitos. Estamos dando de comer a parásitos que lo único que hacen es chupar, absorber de las cosas que al pueblo le cuesta. ¿Se va entendiendo? Pero esto lo hace Dios. Bueno, Dios tendrá que disciplinar al que no discipline lo que tiene que disciplinar. Miren ustedes, escuchen lo que les voy a decir. Nosotros no prestamos atención porque muchas veces nos pasan las cosas que nos pasan. Y en muchas oportunidades nosotros estamos siendo disciplinados por no disciplinar a aquellos que tendríamos que haber disciplinado. Porque nosotros somos los que tenemos que poner en su lugar las cosas. Hermanos, nosotros podemos ser muy buenos. Y el cristiano está llamado a ser manso, no ganso. Estamos llamados a ser amables, apacibles. Pero ustedes van a ver a un hombre manso, sentado en un pollino, manso y humilde, sentado en un pollino, agarrando 4 o 5 cuerdas, haciendo un látigo de cuerdas y sacando a patadas de adentro del templo a los cambistas, aquellos que cambiaban monedas, aquellos que hacían negocios, con un látigo de cuerda. Entonces, ¿dónde quedó el manso y humilde que venía sentado en un pollino? Pero hay algo que él dice, el celo de tu casa me consume. El celo por el pecado me consume. Hay una cosa que nosotros tenemos que aprender, hermanos. Nosotros debemos poner en su lugar las cosas que son pecado y no ser cómplice del pecado. Porque a la larga, a la corta o a la larga, vamos a ser disciplinados nosotros por causa de no poner las cosas en su lugar. Muchas congregaciones han sido y son disciplinadas muchas veces por no poner las cosas en su lugar cuando deben ponerlas. Porque claro, Dios es amor, hermanos, Dios es amor. Sí, pero Dios es justo también.
Entonces miren ustedes lo que Pablo le dice, es durísimo, pero esto es así. Cuando hay un vago entre ustedes que está comiendo de una casa a la otra, que es un parásito, que no es que no encuentra trabajo, no quiere trabajar, es tan honesto que encuentra un trabajo y lo devuelve. ¿Me entienden? Entonces eso debe ser disciplinado, porque si no es disciplinado el tesalonicense, es disciplinado, o el tesalonicense vago es disciplinada la iglesia de Tesalónica. Miren ustedes hasta dónde puede llegar esto. Y imagínense que cuando ustedes disciplinan lo que tienen que disciplinar, tienen el respaldo de Dios. Entonces ustedes o tienen el respaldo de Dios o se llevan luego la disciplina de Dios. Eligen. Miren ustedes, la disciplina es parte fundamental que Dios usa para corregir lo deficiente. Vean ustedes, hermanos, 1 Corintios capítulo 11, 27 al 30. Lo hemos leído una y otra vez, cada vez que compartimos la cena dominical, pero ahora le vamos a dar el contexto que corresponde. 1 Corintios 11. Y les leo 1 Corintios 11, aunque tendríamos que leer completo 1 Corintios 10. Y van a ver ustedes ejemplos de disciplina. Pero vamos a 1 Corintios 11. Verso 27 al 30. Hermanos, todos los sábados compartimos esto. Si no lo encuentran, ¿en qué planeta están? 1 Corintios 11, 9. No me hagan pasar vergüenza, por favor. Primero Corintios capítulo 11, verso 27 y 30. Tantas veces lo leemos. 1 Corintios 11, 27 al 30. ¿Lo tienen? Bueno, escúchenme un segundo. Cuando ustedes puedan, van a retroceder un capítulo atrás y van a ver ustedes los ejemplos de disciplina y castigo que Dios dio para que nosotros recibamos ese ejemplo. Entonces nos muestra cómo en Israel, en el desierto, muchos murieron, fueron castigados y disciplinados y quedaron en el desierto por causa de la desobediencia, para que nosotros aprendamos, para que nosotros tengamos en cuenta ciertas cosas, que nosotros podemos decir Dios es amor, pero también Dios es disciplinador. Miren ustedes, y si no hay disciplina, si ustedes piensan que en la iglesia Dios no puede disciplinar o no va a disciplinar, porque permítanme decirle, pero la corrección comienza por casa. Y si nosotros como padres sabemos que la corrección comienza por casa, ¿cuánto más Dios no va a comenzar su corrección por su casa? ¿Y qué es su casa? Estos 4 paredes, no, nosotros, su iglesia. Miren lo que dice desde el verso 27 al 30. Por causa del comportamiento de personas que no distinguen el cuerpo del Señor, que no distinguen que son que son miembros de un mismo cuerpo, entonces abusan en la cena ágape, en esa cena que hacían, abusaban, porque traían su propia comida, traían su propio vino, algunos se emborrachaban, comían de más y los pobres lo miraban. ¿Se acuerdan que hemos estudiado cómo Pablo recogía una cierta ofrenda para llevarla y repartirla entre los pobres de los santos? Lo que hacía la iglesia de los Corintios era no mirar eso. Entonces Dios disciplina. Pero miren, de manera que cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, es decir, indignamente proviene de indigno, y todo lo indigno proviene de Satanás, de cuanto la división, las disensiones, las contiendas, todo eso proviene de Satanás. Siembra esa discordia Satanás, siembra esas discusiones, siembra esas divisiones, esas disensiones o desacuerdos. Entonces, cuando logra dividir, vence. Si él logra dividir una congregación, la vence. Eso se llama indignamente, o el indigno. El indigno o lo indigno proviene del indigno, y el indigno es el que produce indignación en medio del cuerpo de Cristo. Porque qué pobre no se indigna cuando alguien no comparte con él.
De manera que cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, es decir, sin entender que todos somos miembros del mismo cuerpo, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese. Ahí comienza la cuestión, hermanos. Examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Por qué será, hermanos, que tantas veces hay gente que comparte el pan y la copa y luego de pronto uno lo ve que desaparece o algo pasó? Para reflexionar. Miren, porque el que come y bebe sin distinguir el cuerpo, juicio. Y no está bien hablando de juicio de condenación, sino que el juicio, ¿qué trae? Castigo. Un juicio trae castigo. Y el castigo trae disciplina. Miren ustedes, porque el que come y bebe sin distinguir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Por eso, porque no distingue, porque come indignamente sin considerar que es miembro unido a otros miembros de un mismo cuerpo, cuando esa persona cree que no es miembro, sino que se cree el ombligo del mundo, como dijo alguien, la última Coca-Cola del desierto, o el tapón del océano. Cuando esa persona no cree o no considera a los demás como miembros del mismo cuerpo, pasa esto, miren. Por esto, dice, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y bastante duermen. Y cuidado, porque muchos han dicho que cuando dice bastante duermen es que están durmiendo el sueño espiritual. No, señores. Ahora se los voy a mostrar. Están durmiendo en un cajón, ¿sí? Se fueron antes de tiempo. ¿Y por qué? Miren ustedes. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Cuando nosotros aprendemos a juzgarnos, por eso el libro de Miqueas dice que una de las cosas que Dios ama es la misericordia y andarte con tiento, es decir, andarte con cuidado delante de Dios. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero cuando somos juzgados por causa de la indignidad, somos educados. Miren qué suavecito. Somos educados por el Señor. Somos disciplinados para que no seamos condenados con el mundo. Jamás un hijo de Dios será condenado con el mundo, porque el mundo ya está condenado. Sin embargo, Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Listo, no hay condenación para nosotros. Pero sí hay una disciplina que Dios va a ejercer sobre nosotros. Dice, para que no seamos condenados con el mundo. Acuérdense que nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Así que no podemos ser condenados con el mundo. El mundo ya está condenado y va a su fin, va a su destrucción. Así que, hermanos míos, cuando os reunís para comer, ¿qué es lo que dice allí? Esta es la clave. Cuando se reúnan para comer, y no está hablando del pan y del vino, está hablando de esa reunión, de esa cena ágape, de esa cena de amor que solemos hacer nosotros antes de compartir la cena dominical. La cena dominical es el resultado después de haber compartido esa fiesta de amor o esa reunión de amor como lo hicimos anoche. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Miren, dice, acá está la clave, esperaos unos a otros. Y no está hablando de que todos agarramos el pedacito de pan y después compartimos todos juntos el pan, lo cual también sucede. Pero cuando dice esperaos unos a otros, está diciendo, miren, equilibren las cosas, porque si uno tiene y el otro no tiene, el que no tiene comparte con el que tiene comparte con el que no tiene. Porque ese es el contexto que más atrás lo pueden ver. Algunos se emborrachan, comen de más
pero no comparten con el pobre se queda espiando, se queda mirando. Dice, así que, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en casa, para que no os reunáis para juicio. Lo demás lo pondré en orden cuando vaya, dice Pablo. Esto es equilibrio. Es decir, se trae, se comparte y se comparte entre todos. No uno de más ni otro de menos. Si alguno dice tiene hambre de más y se quiere comer todo lo de los demás, espere y vaya a su casa, porque tiene que haber un equilibrio. Entonces, lo que está diciendo Pablo allí, que si no miramos nosotros unos por los otros como cuerpo, miembros de un mismo cuerpo, a la corta o a la larga vamos a ser disciplinados. Y fíjense ustedes, porque esto comienza desde mucho antes, desde el capítulo 1, donde dice que hay disensiones, contiendas, desacuerdos, donde la iglesia se divide, dice uno yo soy de Pablo, el otro dice yo soy de Pedro, el otro dice yo soy de Apolos, y el otro dice yo soy de Cristo. ¿Cuál peor? Entonces se hacen, eso saben que significa sectarismo. Entonces se hace un grupo acá, un grupo allá, un grupo allá. Nunca debe pasar eso en la iglesia del Señor. ¿Vieron como cuando los jóvenes o adolescentes se reúnen, ¿sí? Hay 2 o 3 allá, 4 o 5 allá, 10 allá. Y nosotros los mayores, en lugar de dar ejemplo, hacemos lo mismo. Esto no significa que no podamos charlar con alguien en privado, con 2 o 3 o con 4. Significa sectarismo. No debe haber sectarismo. Porque la iglesia del Señor es una. Lamentablemente el hombre hizo sectarismo y por eso la iglesia está bajo disciplina. Por eso la iglesia del Señor está bajo disciplina. Por eso no suceden las cosas que muchas veces oramos para que sucedan. No suceden porque la iglesia está en disciplina. ¿Y por qué está en disciplina? Porque hemos sido sectarios. Y eso lo hace el hombre, no Dios. Miren ustedes. La disciplina es parte fundamental que Dios usa para corregir lo deficiente. En 1 Corintios capítulo 11, verso 27 al 30. Y terminamos con esto. Dios es amor, pero también es justicia inquebrantable. Miren ustedes 1 Juan, capítulo 5, versos 16 y 17, y terminamos con esto. Primera de Juan, no el Evangelio de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versos 16 y 17, estamos en la página 1270. Miren, entonces, dice, verso 16. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no es para muerte, 1270 la página. 1270. Leo de nuevo. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no es para muerte, pedirá a Dios, y Él le dará vida a los que no pecan para muerte. Y van en esto con lo que dijimos en 1 Corintios y se van a dar cuenta de que está hablando de disciplina. ¿Ven? Ahora, nosotros no podemos decir qué pecado es para muerte ni qué pecado no es para muerte, porque Dios es el que decide llevarse a alguien o no llevárselo. Eso lo decide Dios. Ahora, hay veces que nosotros vamos a pedir por cosas en las que Dios ya decidió otra cosa. Nosotros podemos pedir por una persona a la que ya decidió Dios llevársela.
Por eso dice, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no es para muerte, pedirá. Es decir, si nosotros vemos a un hermano que está pecando, entonces vamos a rogar a Dios para que Dios lo libere, para que Dios lo atraiga nuevamente así, y Él le dará vida. ¿Pero a quién le dará vida? A los que no pecan para muerte, porque ya están bajo disciplina de tal manera en que en cualquier momento el Señor se lo lleva. Y no está hablando de pérdida de salvación. Si ustedes miran 1 Corintios 11, van a ver ustedes que allí son todos hermanos. Porque miren, dice, hay pecado para muerte acerca de este. No digo que se ruegue, es decir, Juan no está diciendo, no rueguen. Él está diciendo, no digo que se ruegue. ¿Por qué? Miren ustedes, toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es para muerte. O sea que hay pecados que son para muerte. Y ser para muerte es precisamente cuando una persona está ya bajo la disciplina de Dios y no tiene marcha atrás, porque ha insistido una y otra vez en pecar y nunca se arrepiente. Entonces, antes de seguir eso, antes de seguir ese camino y antes de destruir el testimonio de Dios, se lo lleva. Entonces, ¿qué pasa cuando se adelanta? Es infructífero, no produjo fruto. Esto está como un árbol inútil. El hacha está a la raíz del árbol. ¿Vieron ustedes aquella parábola que Jesús les comenta? Dice que el dueño de un campo viene a un árbol, a una higuera, y le dice, córtenla, sáquenla. Entonces el que cuidaba el campo le dice, déjeme abonarla un año más y después la cortarás. Entonces, ¿qué es lo que iba a hacer este hombre? Este hombre iba a cavar alrededor del tronco, iba a hacer cubículos entre las raíces, le iba a meter abono, tapaba ese abono, y si al próximo año ese árbol daba fruto, entonces se salvaba el árbol. Pero si al próximo año no daba fruto y venía el dueño del árbol, córtenlo, y se acabó la historia. Árbol inútil ocupa lugar de gusto. Esto pasa en el pueblo de Dios. Árbol inútil ocupa lugar de gusto. ¿Por qué sucede esto, hermanos? Está en la soberanía de Dios. Pero sí podemos decir nosotros que cuando Dios disciplina a alguien, muchas veces lo disciplina duramente. Yo muchas veces le digo a la gente, tengan cuidado, porque Dios es amoroso, Dios es paciente, y nosotros nos podemos buscar la disciplina. Y entramos a la disciplina, pero saldremos de la disciplina cuando Dios quiera, no cuando nosotros queramos. Por eso les daba el ejemplo de lo que les decía hoy. Si yo le doy una semana de disciplina, yo no le puedo levantar ante la disciplina, le di una semana. Entonces va a salir de la disciplina cuando yo diga, no cuando él quiera, cuando mi hijo quiera. ¿Ven ustedes? Porque eso es lo correcto. Si das un plazo de disciplina, tenés que mantener esa palabra. Eso le pasa a la mayoría de las madres, que viene y le insiste el hijo, y en lugar de mantener la palabra y mantener la disciplina para que el niño entienda que la madre habla en serio, no, para que se calle la boca, se lo da. Como cuando insisten con el teléfono. A ver, cuando insisten con el teléfono y para que se calle la boca se lo terminan dando. No está bien eso. No está bien. Porque entonces el niño, tanto como el cristiano, cree que se puede salir con la suya siempre. Y no se puede salir con la suya. Dios por lo menos nunca va a permitir que un cristiano se salga con la suya. En algún punto lo disciplina. Pero siempre la disciplina de Dios es amorosa para que fructifique. Si no fructifica, como lo vimos, si no fructifica, árbol cortado no ocupa lugar.
Entonces, Proverbios lo que está mostrándonos es eso. Pero el trato de Proverbios con el hombre, con el judío, es diferente que el trato de Dios, aunque similar, disciplina o castigo y disciplina, es similar al de Hebreos, pero en Hebreos habla de cómo a hijo, aquel que Dios recibe como a hijo, lo disciplina para que traiga fruto, porque si Dios no disciplinara, seríamos bastardos. Entonces, cuando nosotros entramos en disciplina, o estamos bajo la disciplina de Dios, le decimos, gracias Señor, porque entiendo que sos mi papá. Sos mi padre. Por eso estoy en esa disciplina. Y no siempre disciplina es producto del castigo, sino disciplina muchas veces es para corregir nuestro camino. Como cuando un árbol está creciendo, hay que disciplinarlo, hay que ponerle un tutor para que crezca derecho. Así hace Dios con nosotros. ¿Amén?